Hermanos, vamos a iniciar a partir de esta mañana con una serie nueva. A esta serie, hermano, le he titulado ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Por supuesto, ese ¿qué nos espera? Se refiere al momento de la muerte. ¿Qué nos espera inmediatamente al morir? Arrancamos con el sermón al que he titulado, hermanos, Descansaremos en la paz del Señor. Descansaremos en la paz del Señor. Para eso he utilizado el texto de Isaías 57 del 1 al 5, que el hermano pues ya leyó, pero voy a volver a leerlo, hermanos, para todos ustedes. Isaías 57 del 1 al 5 dice la Escritura: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quiénes anchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Tengamos presente ese texto, hermanos, que por supuesto es del que nos vamos a basar durante este sermón. A manera de introducción, hermanos, quiero que reflexionemos en algo. Suele pasar casi que en todo el mundo occidental que al morir una persona, sin importar su procedencia, ni incluso sin importar el estilo de vida que llevó esa persona o si profesaba alguna religión, suele pasar que quienes acompañan al difunto o quienes son sus dolientes o quienes dirigen cierta ceremonia religiosa proclaman un mensaje o un saludo de consuelo para ellos o hacia el difunto a manera de petición o de afirmación. ¿Cuál es ese mensaje o esa petición que proclaman cuando muere alguien? Que en paz descanse, que en paz descanse. Todos los muertos, según eso, según el ideal de que todos los muertos descansan en paz, sin distingo alguno, dicen que descansarán en paz, o por lo menos ese es el deseo de casi todo el mundo al morírsele a alguien cercano. ¿Cuál es el deseo? Pues que ese alguien cercano descanse en paz. Se podría decir que es un deseo bien intencionado. Por supuesto, ¿quién no va a querer que su ser querido al morir descanse en paz? Es un deseo bien intencionado. Pero, ¿es la verdad? ¿Descansarán en paz todos quienes mueran? De una buena intención a la realidad, a veces hay una distancia infinita. ¿Cuál es la buena intención? Que mi ser querido descanse en paz. Pero es posible que de eso a la realidad haya una distancia que no se recorre, una distancia infinita. Casi todos quieren que sus seres fallecidos en verdad descansen de sus enfermedades que los afligían. Por eso cuando una persona que padeció enfermedad por un largo tiempo finalmente muere, muchos incluso llegan a decir, por lo menos ahora va a descansar. Descansan de sus circunstancias adversas, de sus carencias, incluso de sus conductas y prácticas nefastas. Podemos ver, por ejemplo, en nuestra religiosidad colombiana, que al momento de morir una persona, no importa su proceder en vida, ese hombre o esa mujer fue una buena persona, hagamos misa y roguemos que descanse en paz. Fue nefasta su vida,
Sus prácticas fueron impías, pero Él descansará en paz según nuestra religiosidad en nuestro país. Pero acá deberíamos preguntarnos con sinceridad, ¿quiénes en verdad descansarán en paz cuando mueran? ¿Quiénes en verdad descansarán en paz cuando mueran? Eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, en este culto de la mañana y en nuestro culto de la tarde, hermanos. Vamos a desarrollar quiénes entonces en verdad descansarán en paz cuando mueran. Lo primero que quiero hacer es aclarar un punto, y es que la muerte no es el final. La muerte no es el final. La mayoría de quienes desean que sus difuntos descansen en paz, lo dicen porque creen que ese descansar en paz es simplemente dejar de existir. Entonces dicen, por lo menos descansó. Es decir, muchos creen que de ese descansar es que dejó de existir. Para ellos, la muerte es el final de los sufrimientos, el final de la existencia y de todo lo que rodeaba la vida. Una vez se muere la persona, para ellos es el final de todo, de su enfermedad, de sus sufrimientos, de todo lo que rodeaba la vida. El final, punto. Después de la muerte no hay más. En pocas palabras, con la muerte se acaba todo. Y por esto ese es el descansar en paz para ellos. Sin embargo, por la Biblia nosotros vemos y creemos que no es tan así, no es tan así. Por ejemplo, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Veamos el contraste entonces. Los hombres dicen que el descansar en paz es morir porque ahí se acaba todo. Pero la Escritura contrasta esto de manera muy contraria a ese pensamiento. Dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. El juicio, o sea que después de la muerte no se acaba todo. Creemos con la Escritura que inmediatamente después de la muerte el alma se separa del cuerpo. Así es. ¿Qué sucede en la muerte, hermanos? Pues inmediatamente después de la muerte el alma se separa del cuerpo, pero no para ser desaparecida o extinta, no, sino para ser juzgada y encontrarse con su destino eterno. ¿Queda claro? Inmediatamente después de la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero no para desaparecerse, quedarse dormida o extinguirse, sino para ser juzgada y encontrarse con su destino eterno. Eso es lo primero que sucede al morir a todo ser humano. Romanos 2, del 6 al 10, lo podemos tomar como en este contexto de lo que estamos hablando. Romanos 2, del 6 al 10 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Por un lado, entonces, ¿qué se le paga a algunos? Vida eterna. Por el otro, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vuelve y aclara la Escritura para ampliar esto que está diciendo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Entonces, tribulación y angustia por un lado, ¿para quiénes? Para los que hacen ¿qué? Lo malo. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Vemos entonces el contraste, hermanos, que recibirá todo aquel que muere. El contraste
para unos llamados justos y otros llamados impíos o incrédulos. El alma humana es, en un sentido, inmortal. Podemos llamarle a ese inmortal, entre comillas, inmortal. Porque el único ser que en sí mismo posee la inmortalidad, ¿quién es? Solo Dios. Pero el alma nuestra, el alma de los seres humanos, en un sentido, es inmortal. Pues después de la muerte del cuerpo, ella continúa con su existencia, llegando a Dios para recibir de Él su destino eterno. Escuche esto. Entonces, una vez muere el cuerpo, ¿qué va a suceder, hermanos? El alma, por supuesto, sale de su cuerpo. Pero, hermanos, llega a Dios para recibir de Él su destino eterno. Su destino eterno. Así entonces, la muerte no es el final de ningún ser humano. Escuche esto. La muerte no es el final de ningún ser humano. Simplemente es la apertura a la puerta hacia su destino y habitación eternal. La muerte no es el final de ningún ser humano. Simplemente es la apertura a la puerta hacia su destino y habitación eternal. Eso como primer punto, espero quede claro, hermanos. La muerte entonces no es ¿qué? El final. La muerte no es el final para ningún ser humano. Primero quiero iniciar en este segundo punto hablando de quienes no descansarán en paz al morir. Quienes no descansarán en paz al morir. Quienes no descansarán en paz al morir. En este mismo pasaje de Isaías 57, pero en el versículo 21, dice la Escritura: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío entonces no descansará en paz, y mucho menos en la paz del Señor. Entonces ya vamos viendo de manera negativa que la Escritura nos está describiendo quienes no descansarán en paz. Se nos habla de el impío, pero ¿quiénes son los impíos? ¿Qué es un impío? Bien. El impío es aquella persona falta de piedad, incrédula, irreverente hacia las cosas divinas o bíblicas. Esos son impíos. Podrá ser un excelente ciudadano, un hombre que jamás ha quebrantado la ley civil y que además puede ser un hombre que hace actos de moralidad y de bondad en beneficio del prójimo. Pero si no tiene fe en Cristo y en la Escritura, todo eso no le servirá para alcanzar la paz de los creyentes a la hora de su deceso. Puede ser un hombre intachable, moral y civilmente, pero si no cree en Cristo, hermano, es un impío. Y la Escritura dice que no hay paz para ¿quiénes? Para los impíos, porque el impío es el que tiene falta de piedad o que no cree. No hay paz, dijo el Señor, para los que no creen en Él. Y esto es una afirmación real y certera. No hay paz. El contexto de Isaías 57, ya lo vamos a ver, está hablando de eso, que hay un grupo de quienes recibirán paz al momento de morir. Y por supuesto habrá un grupo de quienes no la recibirán en el momento de morir. Estamos viendo el grupo de quienes no la recibirán. Y el primero de ellos es un hombre llamado el impío, que no es un nombre propio, por supuesto agrupa a muchas personas, las que no creen. ¿Qué sucederá con el impío cuando muera? No va a entrar en la paz. Dice la Escritura, no hay paz, no hay paz. Hermanos, debemos considerar ahora que es tiempo, ahora que estamos vivos. Es un llamado a usted, querido amigo, asistente, a usted que está vivo, porque después de muerto
Ya no habrá más alternativa de esperar el designio divino respecto al destino particular de cada uno. Ya no habrá más alternativa. Después de muertos, nada que hacer. Es mientras haya vida, mientras haya vida. Después de la muerte ya no habrá más alternativa. Simplemente esperar el designio divino respecto al destino particular de cada uno. Eso es lo único que va a esperar usted después de muerte. Que Dios le diga cielo, gloria eterna, o infierno, condenación y muerte eterna. Allí ya no valdrán indulgencias, ya no valdrán rezos, ya no valdrán votos, novenarios ni sacrificios que puedan ayudar a las almas de los finados para que lleguen hacia la gloria celestial. Es decir, después de muertos ya no va a valer absolutamente nada de lo que se haga acá. Quienes quedaron en vida, como se acostumbra en la religión tradicional, rezos, votos, novenarios, indulgencias, ni siquiera sacrificios pueden ayudar a las almas de los finados para que lleguen a la gloria celestial. Isaías 57 del 3 al 5 nos sigue describiendo entonces, el grupo de individuos que no recibirán paz al momento de morir. Isaías 57 del 3 al 5 dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Veamos entonces, hermanos, de manera particular este grupo de personas que no recibirán la paz cuando mueran. Lo primero que la Escritura nos dice en este texto es que son los hijos de la hechicera. Hijos de la hechicera. No literalmente el hijo de una hechicera. Se dice hijos de la hechicera porque si es un hechicero o hechicera o prácticas similares, a eso se le llaman hijos de la hechicera. Entonces, quienes practiquen, por ejemplo, la adivinación, la agorería. Quiero hablar un poco de la agorería. Estuve buscando el significado de la palabra agorería, porque usted puede que no lo sepa, yo no lo sabía, lo estuve buscando. Dice, la agorería es la práctica o creencia supersticiosa en presagios. ¿En qué? Presagios. En agüeros o vaticinios. Sí sabe que es un agüero, ¿cierto? Pues de ahí viene la palabra agorería. Si usted dice, por ejemplo, un ejemplo de un agüero, yo tengo que tener una herradura colgada al pie de la puerta, porque eso me da buena suerte o buenas energías. Yo tengo que tener colgada una mata de sábila en la puerta para que me traiga buenas energías, buena suerte. Eso es agorería. Entonces dice la Biblia que es la práctica creencia supersticiosa en presagios, en agüeros, vaticinios, generalmente enfocada en interpretar señales para adivinar la suerte o la desgracia futura. Es decir, el agorero interpreta señales para adivinar la suerte o la desgracia futura. Es decir, me va a ir bien porque tengo un crucifijo. Y al tener este crucifijo, de seguro Dios me va a bendecir. Eso es un agüero. Y está augurando una supuesta buena suerte porque tiene puesto ¿qué? Un crucifijo. Dice la Escritura que estos son hijos de la hechicera y entran en el grupo de aquellos que no entrarán en la paz cuando mueran. Se asocia con augurios negativos y supersticiones que no tienen base racional. ¿No tienen base qué? Racional. Es decir, no,
Eso no tiene una explicación, simplemente va a ser de mala suerte haber pasado debajo de la escalera. Eso es ser agorero, es ser agorero. Me paré con el pie izquierdo, entonces se devuelve y se para nuevamente con el pie derecho. Eso es uno ser agorero, hermano. Eso es uno ser agoreros. En general, quienes practiquen la nueva era son hijos de la hechicera. La nueva era, la brujería, el oscurantismo, entre otras cosas nefastas similares a estas. Para estos no habrá paz de Cristo al momento de morir. No habrá paz de Cristo al momento de morir. Que usted le pone la manillita al niño para que no lo ojeen. Es una práctica muy común. ¿Sí lo ha visto acá en Colombia? Le ponen una manillita, yo no sé, unas pepitas para que nadie lo ojee al niño. Eso es un agüero. Practicantes de todo ello, hermanos, para estos no habrá paz de Cristo al momento de morir. Si estando en vida, no se arrepiente. No se arrepiente. Si estando en vida, no creen en Cristo y se apartan de esas cosas, llevando una vida nueva que evidencie frutos con el pasar del tiempo. En todos estos grupos tenemos que decir que por supuesto hay arrepentimiento y salvación en Cristo. Pero si un individuo muere practicando estas circunstancias y estas cosas, para ellos no hay paz de Cristo. No hay paz de Cristo. Solo para quienes están arrepentidos y han creído en el Señor y se han apartado de estas cosas, como evidencia de un nuevo nacimiento. Entonces, los hijos de la hechicera no tendrán paz de Cristo al morir. Los agoreros, los que practican la adivinación, los que les gusta que le lean la mano, las cartas, los que tienen agüeros y creen plenamente en ellos, no entrarán en la paz del Señor. ¿Quién más dice? Isaías 57, dice, la generación del adúltero y la fornicaria. La generación del adúltero y la fornicaria. No necesariamente sus hijos, vuelvo y lo digo, no necesariamente sus hijos biológicos. Estamos hablando de el género de aquellos que practican adulterio, fornicación o pecado en el asunto sexual. Quienes en su vida se entregaron dichosos a deleites carnales, que no pusieron límites a sus concupiscencias, quienes se dieron a todo tipo de aberraciones, sin tener en cuenta a Dios, ni a los propósitos verdaderos y loables por los que Él estableció el sexo. ¿Quién fue el que estableció el sexo? Por supuesto Dios, pero Dios lo estableció con propósitos verdaderos y loables. Pero este grupo de individuos se dieron a sus concupiscencias, a sus deleites carnales, se entregaron dichosos a todo tipo de desviaciones, abusaron y denigraron de toda cosa buena en esto que Dios creó. Estos no descansarán en la paz del Señor al momento de morir. El sexo es creación de Dios en el contexto del matrimonio, con los límites permitidos de la Escritura y de la prudencia cristiana. Pero hermanos, el abuso del sexo, la desviación de él, es pecado. Y quienes mueren en esta práctica no tendrán la paz de Cristo al momento de morir. No descansarán en la paz del Señor. Quiero hacer una aclaración. Yo no soy el juez que dice, este sí va al infierno, este se va al cielo, este sí, este no. Dios me libre de eso, hermanos. Lo que estoy haciendo en estos momentos es traer el mensaje de la Escritura a manera de advertencia para que veamos que la Biblia dice que al morir van a haber algunos que no van a entrar en la paz del Señor, que no van a descansar en ¿qué? En paz, es lo que dice la Biblia.
Entonces yo no soy juez, yo no puedo decir o arbitrar, este se va para el infierno seguro, este sí, este no, simplemente estoy siendo un mensajero que advierte que no todos los que mueren van a tener la paz. Otros individuos, otro grupo de personas, dice los burladores. Todo esto lo hemos sacado de Isaías 57. Los burladores. Dice la Biblia, ¿de quién os habéis burlado? ¿De quién os habéis burlado? Aquellos que se burlan de las cosas santas, de Dios, de la Biblia, de los cristianos y de la vida de piedad. Incluso burlarse de Dios y de las cosas santas y de la Escritura es tener conocimiento solamente intelectual, pero no del corazón. Es decir, es saber y conocer cosas aún de la doctrina cristiana, pero no creer con profundidad en ellas, no obedecerlas. Eso es uno ser un burlador. Dice la Biblia que aquellos no entrarán a la paz de Dios al momento de morir. Aquellos no entrarán a la paz de Dios al momento de morir. Hay otro grupo, hermanos, los herejes y blasfemos. Entonces están los burladores. ¿De quién os habéis burlado? Vemos que se burlan de Dios, de las cosas piadosas y santas. Y están los herejes y blasfemos. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? El blasfemo es aquel que alarga su lengua para decir ignominias, desgracias o maldiciones contra Dios o las cosas santas. Ese es el blasfemo. Y el hereje es aquel que tuerce una doctrina de la Escritura para creer o enseñar dicha doctrina como mentira, pero la creen como una verdad. Ese es el hereje, el que tuerce una verdad de la Escritura. Entonces, ambos, herejes y blasfemos, que ensanchan su boca y alargan su lengua contra Dios y las cosas santas, ellos no descansarán en la paz del Señor al momento de morir. Es lo que dice la Escritura, hermanos. En general, quienes desprecian al Señor, Usted dirá, pero yo no soy brujo, yo no practico nada de eso, no sé, no soy un hereje, no soy ni adúltero ni fornicario, pero desprecia al Señor, no cree en Él. Dice el mismo Isaías, ¿no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Esta escritura nos resume personas rebeldes. ¿Qué es un rebelde? Que, por ejemplo, tiene un precepto, se le dice hay que hacer esto, una autoridad le dice esto. ¿Y qué hace esa persona? No lo hago. Soy rebelde activo. Yo me rebelo con toda mi fuerza y oposición a eso. O soy rebelde pasivo. Simplemente no digo nada, no hago nada, pero al fin y al cabo en mi corazón desobedezco. Ese es un rebelde pasivo. Entonces, un rebelde de la Escritura, mentiroso. Ya sabemos todos lo que es un mentiroso. Idólatras, aquellos que por supuesto se arrodillan ante falsos dioses, estatuas, pero también aquellos que tienen como ídolos, por ejemplo, a sus hijos, sus cónyuges, o cualquier personalidad humana, o cualquier circunstancia, o por ejemplo aquellos amadores del dinero. Estos son idólatras, codiciosos y avarientos, idólatras. Abortistas, aquellos que terminan la vida. Suicidas,
homicidas, entre otros, entre otros. Todos estos que no se duelen en vida por su pecado, que anárquicamente se rebelan contra Dios y su palabra, todos estos, ¿creen ustedes, hermanos, que estas personas entrarán al reino de los cielos y disfrutarán de la paz de Cristo para siempre? ¿Creen ustedes esto, hermanos, que ellos disfrutarán de la paz de Cristo para siempre? ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice que no, no. Tengo dos pasajes más para corroborar esto, hermanos. El primero es Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si ven que Apocalipsis encuadra perfectamente con el pasaje de Isaías que estamos leyendo, dice quiénes: cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros. Si ven que cuadra muy bien, hermanos, los idólatras, los mentirosos, todos estos, ¿en dónde tendrán su parte? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué se le dice la muerte segunda? Bien, porque la muerte primera, si se le podría decir así, es el momento en el que su cuerpo muere. ¿Esa es la muerte qué? Primera. Y la muerte segunda vendría siendo cuando su alma es juzgada y echada ¿a dónde? Al infierno. Esa sería la muerte eterna o muerte segunda. Es decir, un individuo con estas características, que es incrédulo, morirá dos veces. Morirá en su cuerpo, pero su alma morirá por siempre, eternamente, en el infierno. Y al morir no significa que se extinga, ojo. Dice, arderán con fuego y azufre. Esto, hermanos, la idea de esto no es generar miedo, ni más faltaba. Yo no soy quien para generar miedo en ustedes ni en nadie. Esto simplemente es una advertencia. Es algo serio, es algo serio. Porque si entre nosotros hay incrédulos, llegamos a morir como incrédulos, no disfrutaremos de la paz del Señor. Si entre nosotros, usted, sus hijos, su cónyuge, hay algún incrédulo, no disfrutará de la paz del Señor al momento de morir. ¿Esto qué debería generar en usted? Un sacudón, un momento de reflexión, de quietud. Yo sé que usted está duro de corazón, si es incrédulo, pero escuche por un momento. No estará en la paz de Cristo si muere siendo incrédulo. No descansará en paz. Así su familia desee que descanse en paz. ¿A quién le gustaría que sus familiares amados al morir padezcan la muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre? ¿A quién le gustaría? Así es su familia, no le guste, pero esa es la realidad. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
fue lanzado al lago de fuego. Queridos hermanos, aquellos serán lanzados a un lugar llamado el lago de fuego. La Biblia habla del infierno. Es una realidad. Es una realidad opuesta a lo que se dice en el común de nuestro entorno religioso y social, que el infierno es lo que estamos viviendo, que el infierno no existe, que el infierno es una figura simbólica. No, hermanos. Realmente el infierno es el lugar donde Dios ejecutará su justicia. Un juez justo no va a tener por inocente a los que son culpables. ¿Cómo se le llamaría a un juez que diera por inocente a un homicida, por ejemplo? Injusto. Un juez injusto, un corrupto. Si es homicida y el juez es justo, ese homicida debe de pagar. Hermanos, estamos en vida. Dios se sirve de los medios de la creación, por ejemplo, para dar testimonio de sí mismo. Dios se sirve de manera prioritaria y principal del Evangelio para darle testimonio a usted de que debe arrepentirse, de que debe creer en Cristo, de que debe humillarse y pedir perdón por sus pecados. De manera que ningún hombre es inexcusable. Escuche esto, ningún hombre es inexcusable. Es decir, al presentarse delante del juez supremo, Dios, no va a poder decir, yo no sabía estas cosas. A mí nadie me testificó. A mí nadie me habló. No va a poder decir. No va a poder decir. Porque Dios mismo testifica de Él mismo, por ejemplo, de manera general en la creación, pero de manera particular en la predicación del Evangelio. Y usted que está acá ha escuchado el Evangelio, ha escuchado hablar de Jesucristo. Y si la muerte le alcanza sin creer, no tendrá excusa. Dios es misericordioso, es compasivo, es benévolo, es paciente. Si no fuera así, hermanos, ya la tierra estuviese destruida. Dios es benévolo, es muy paciente, pero también es un juez, es el juez supremo, es el juez justo. Y por eso no habrá paz para el impío, no habrá paz para el impío. Mire lo que dice Isaías 57. Veamos el versículo final de esto. Isaías 57. Dice la Escritura, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hermanos, en esto se resume esta verdad. Las personas tienen buena intención, pero están equivocados. Absolutamente todos los muertos se les dice que descansen en la paz. Que descansen en la paz. Que descansen en paz. ¿Han visto el acróstico que colocan, por ejemplo, en algunas lápidas? RIP, que está en inglés o en latín, que significa que descanse en paz. O DEP en español, descanse en paz. Pero eso va contrario a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que no hay paz para ¿quiénes? Para los impíos. No hay paz para los impíos, hermanos. Entonces, queridos hermanos, por el momento vamos a dejar hasta acá. En la tarde vamos a ver la otra parte, hermanos.